El almirante desaparecido. 13 navíos acorazados de la flota británica del Mediterráneo, al mando del almirante Sir George Tryon, salieron de Beirut para unas maniobras rutinarias en la mañana del 22 de junio de 1893. Poco después de las 2 de la tarde, a la altura de Trípoli, Sir George ordenó desde su navío insignia, el Victoria, que formasen dos columnas separadas 6 cables, 1100 metros. El almirante, táctico naval muy respetado, dio después una orden tan extraña como fatal. Hizo señales a los barcos que iban a la cabeza y a los que los seguían para que cambiasen de rumbo dirigiéndose unos a otros. El contraalmirante Albert Hastings Markham, que encabezaba la otra columna en el navío Camperdown, vio que ambas estaban demasiado cercanas para poder virar sin peligro. Pidió confirmación de la señal y Sir George repitió la orden. Los barcos viraron y el Camperdown se estrelló contra la proa del Victoria, que se hundió en menos de 15 minutos. De los 649 hombres que iban a bordo, 358, entre ellos el almirante, se ahogaron. Mientras hundía su barco, Sir George dijo a su ayuda de campo: "La culpa es solo mía". A la misma hora, a unos 3.000 kilómetros de allí, en la lujosa residencia londinense de los Tryon en Eaton Square, su esposa, Clementina, daba una recepción. De repente, ante el asombro de los invitados que sabían que él estaba en el mar, la alta figura de Sir George apareció y anduvo entre ellos. Y cuando ya se apartaban para dejarle paso, simplemente se desvaneció. La trágica noticia del hundimiento del Victoria y de la muerte del almirante llegó a Londres unos días más tarde. Extraña reunión. La Primera Guerra Mundial terminó oficialmente a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. En esa fecha, Harold Owen era oficial a bordo del Astraea, un crucero británico entonces anclado en Table Bay, Unión Sudafricana. Para celebrar el armisticio, el capitán del barco invitó a todos los oficiales a beber en su camarote, pero Owen, que entonces contaba 21 años, fue incapaz de animarse. Lo atenazaba un sentimiento de aprehensión. ¿Habría sobrevivido su hermano Wilfred a la guerra? Sufrió un acceso de profunda depresión. Al poco tiempo, el Astraea abandonó Table Bay, rumbo a la costa de los Camerunes. Allí, anclados frente a Victoria, Owen enfermó de malaria y, débil y todavía deprimido, tuvo una experiencia extraordinaria e inexplicable que describió más tarde de esta manera. Había bajado a mi camarote pensando escribir unas cartas. Aparté la cortina de la puerta, entré y con asombro vi a Wilfred sentado en mi silla. Todo mi cuerpo se estremeció y a la vez pude sentir cómo mi cara se quedaba sin sangre. No me precipité hacia él, sino que entré tambaleante en el camarote, con los miembros rígidos y que apenas me respondían. Sin sentarme, dije mirándolo fijamente: "Wilfred, ¿cómo llegaste hasta aquí?". Él no se levantó y me di cuenta de que su inmovilidad era involuntaria, pero en sus ojos, que no se habían apartado un momento de los míos, brillaba aquella mirada tan familiar con la que trataba de hacerme comprender algo. Cuando le hablé, todo su rostro se iluminó con la más dulce y atractiva de sus sonrisas enigmáticas. Yo no sentía miedo y tampoco le había sentido cuando aparté la cortina y lo vi allí. Solo un exquisito placer mental al contemplarlo así. De lo único que tenía conciencia era de una sensación de enorme conmoción y profundo asombro porque estuviese allí en mi camarote. Volví a hablar. "Querido Wilfred, ¿cómo puedes estar aquí? No es posible". Pero él siguió callado, limitándose a sonreír. El que no hablase ya no me parecía, como al principio, extraño, ni inexplicable, perfectamente natural, sino que irradiaba algo que hacía su presencia allí conmigo innegablemente fundada y en modo alguno fuera de lo común. Me gustaba tenerlo allí. No podía ni quería tratar de comprender cómo había llegado. Estaba contento de aceptarlo y me bastaba que estuviese allí conmigo. No podía dudar de nada. La reunión en sí era completa y extrañamente perfecta. Él iba de uniforme y recuerdo que pensé cuán fuera de lugar parecía el color caqui entre el mobiliario del camarote. Al pensarlo, debí de haber apartado todos los ojos de él, y cuando volví a mirarlo, la silla estaba vacía. Sentí que la sangre volvía lentamente a mi cara y la flexibilidad en mis miembros, y con ellas una sensación abrumadora de vacío y pérdida irreparable. Me pregunté si habría estado soñando, pero enseguida me di cuenta de que aún seguía de pie,
De repente me sentí terriblemente cansado y fui hasta mi litera y me acosté. Al momento caí en el olvido de un profundo sueño y al despertar supe con absoluta certeza que Wilfred había muerto. Wilfred Owen, el famoso poeta de guerra, fue muerto el 4 de noviembre de 1918. Sus padres recibieron la notificación a mediodía del 11 de noviembre, una hora después de haber terminado las hostilidades. Quizá el poema por el que más se le recuerda sea Extraña reunión, en el que imaginaba un encuentro con los espíritus de los muertos en la guerra. Acontecimientos en la rectoría. A principios de agosto de 1919 empezó a chorrear petróleo de las paredes y los techos de la rectoría de Swinton Novers en Norfolk, Inglaterra. Al principio se supuso que la casa estaba sobre un pozo de petróleo y que las paredes absorbían el líquido y después lo expulsaban, pero se abandonó esta teoría al comprobar que se trataba de gasolina refinada. Siguieron chaparrones de agua, alcohol metílico y aceite de sándalo. En un punto el aceite fluía a razón de poco más de 1 litro cada 10 minutos. El párroco, reverendo Hawkeye, se vio pronto obligado a trasladar sus muebles a otra casa. Un mago llamado Oswald Williams y su mujer fueron a la rectoría a investigar. Tras poner cubetas de agua salada por la casa, se escondieron y observaron. El 9 de septiembre anunciaron que la culpable era la sirvienta de 15 años, a quien sorprendieron arrojando agua salada al techo. Pero la muchacha lo negó y dijo que le habían pegado para obligarla a confesar. El capataz de una compañía petrolera fue a registrar la casa y recogió más de 9 litros de petróleo en 4 horas. Y un segundo mago, convertido también en investigador, afirmó haber observado cómo manaban barriles de petróleo durante la visita al lugar. El origen del petróleo no llegó a saberse nunca, pero parece improbable que la muchacha pudiese manejarlo en tales cantidades. Compañeros de viaje. En diciembre de 1924, 2 miembros de la tripulación del Watertown, un gran petrolero, fueron víctimas de las emanaciones mientras limpiaban uno de los tanques y murieron. El Watertown se dirigía desde la costa occidental de los Estados Unidos a Panamá cuando ocurrió el accidente y los 2 hombres, James Courtney y Michael Meehan, fueron sepultados en el mar el 4 de diciembre. Al día siguiente, el primer piloto dijo al capitán Keith Tracy que se veían flotando en el mar las caras de Courtney y Meehan, que acompañaban al Watertown, apareciendo y desapareciendo. Durante el resto del viaje a Panamá, todos los hombres de a bordo pudieron verlas, siguiéndolos al costado del barco. Cuando el Watertown atracó en Nueva Orleans, el capitán Tracy contó lo sucedido en una reunión de oficiales de la City Service Company, y alguien sugirió que quizá fuese posible fotografiar las caras. Al hacerse de nuevo a la mar el Watertown, las caras reaparecieron y se tomaron 6 fotografías. 5 no mostraban nada especial, pero en la otra eran claramente visibles los 2 rostros. El negativo fue examinado por la agencia de detectives Barnes en busca de una posible falsificación y las circunstancias en que habían sido tomadas fueron atestiguadas por el capitán y el maquinista de guardia. Las piedras devueltas. El conocido naturalista y escritor Ivan Sanderson estuvo en 1928 visitando una plantación hulera en Sumatra y allí participó en la que fue quizá la más extraña diversión de su vida. Habían terminado de cenar y estaban todos reunidos en la terraza cuando empezaron a llover piedras de la oscuridad que tenían delante. Después, contaba Sanderson, nuestro anfitrión nos dijo que esas pequeñas piedras caían continuamente, sobre todo ciertas noches, por lo general tranquilas pero no necesariamente oscuras. Como todos se mostraron asombrados y escépticos, nos dijo que marcáramos las piedras del modo que quisiéramos y las arrojáramos a cualquier lugar de la espesa maraña de vegetación que había en torno al jardín y a la casa. Para marcarlas nos trajo Gis de su escritorio, una lima y lápices. Las señoras utilizaron los de labios e hicimos todo tipo de dibujos y marcas. Después lanzamos las piedras con más o menos fuerza en todas las direcciones concebibles. La mayor parte de las piedras marcadas volvieron a caer en la terraza en cuestión de segundos, y unos pocos minutos más tarde
Calculo que esa noche fueron así marcadas y lanzadas no menos de 50 piedras. Garantizo que hubiera sido absolutamente imposible para un ser humano buscar, encontrar y volver a tirar las piedras marcadas en aquella maraña vegetal, y no digamos ya despejarla y examinar toda su superficie. Kilómetro 239. A finales del verano de 1929 fue abierta al tránsito una nueva carretera entre Bremen y Bremerhaven en Alemania. Antes de un año, más de 100 automóviles se habían estrellado misteriosamente en ella, siempre en el señalamiento del kilómetro 239, en un tramo perfectamente recto. A las preguntas de la policía, los supervivientes respondían que habían sentido un tremendo escalofrío al llegar al señalamiento y que una gran fuerza se había apoderado de sus vehículos y los había arrojado fuera de la carretera. En un solo día, el 7 de septiembre de 1930, se estrellaron 9 automóviles en el señalamiento fatal. La policía y otros investigadores estaban desconcertados, pero un saurí local, Carl Wells, sugirió que la fuerza misteriosa era una poderosa corriente magnética generada por un río subterráneo. Para probar su teoría, caminó lentamente hacia el señalamiento 239 con una varilla de acero en las manos. Cuando estaba frente a él, y a unos 4 metros de distancia, la varilla se le escapó repentinamente de las manos como arrojada al otro lado de la calzada por una fuerza invisible, la cual hizo girar casi en redondo al propio Wells. Satisfecho en cuanto a lo acertado de su teoría, Wells aplicó al problema una solución de su cosecha, consistente en enterrar una caja de cobre llena de trocitos de cobre en forma de estrella en la base del señalamiento de piedra. La caja permaneció enterrada allí una semana y durante ese tiempo no hubo accidentes. Cuando la desenterraron, los 3 primeros coches que pasaban frente al señalamiento se estrellaron. Volvieron a enterrar la caja a toda prisa y desde entonces no ha habido accidentes en el kilómetro 239. Aunque Carl Wells vivía de encontrar agua y presumiblemente sabía algo de corrientes subterráneas, los agricultores locales pensaban que el responsable de los accidentes era un demonio. Dijeron que una vez exorcizado de la carretera, se había metido en sus radios, en los que a partir de entonces no se oyeron más que interferencias. El autobús fantasma de Ladbroke Grove. Estaba tomando la curva y vi que un autobús venía a toda velocidad hacia mí, declaró el automovilista a la policía. Llevaba las luces de ambos pisos y los faros encendidos, pero no vi ni un rastro de empleados o pasajeros. Di un volantazo y me subí a la acera, rozando la pared. El autobús se desvaneció. El conductor que hizo este relato a las autoridades de North Kensington, Londres, a mediados de los años 30, puede haber estado borracho, alucinado o soñando al volante cuando tuvo el accidente. Pero en ese caso, también lo estaban los centenares de automovilistas que se quejaron de haber sido obligados a salirse de la carretera por un autobús fantasma que tomaba a toda marcha la curva que desde St. Mark's Road desemboca en Cambridge Gardens, cerca de la estación de metro de Ladbroke Grove. Después de un accidente fatal, el encargado de la investigación reunió pruebas de la aparición y descubrió que docenas de vecinos de la zona aseguraban haber visto el expisos. Desde luego, había habido muchos accidentes, varios de ellos fatales, en el famoso cruce. Más adelante, el ayuntamiento suprimió la curva y la tasa de accidentes se vio muy reducida. En adelante, nadie volvió a ver al autobús fantasma rojo. Y bueno, yo creo que esa es la última historia de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, suscríbanse, denle me gusta al video y compártanlo porque eso me ayudaría mucho. Y bueno, yo creo que es todo. Hasta luego y que tengan buenas noches.